A veces, una historia no comienza con una muerte, sino con una promesa rota. Todo empezó en una noche común, de esas que uno vive sin prestarle demasiada atención. Samuel se encontraba solo en su apartamento en Buenos Aires, con una copa de vino en la mano, navegando por foros oscuros de Internet. No por morboso, sino por costumbre, era escritor, y en esos lugares solía encontrar inspiración. Esa noche, sin embargo, halló algo distinto. Un hilo titulado, "No lo leas en voz alta". Nunca. Lo abrió con escepticismo. El primer mensaje era breve. Si decís su nombre, aparece. No se presenta de inmediato. No te mira de frente. Pero empieza a estar. Al principio solo lo vas a intuir. Después lo vas a sentir. Por último, lo vas a ver. Cuando lo veas, ya es tarde. Samuel sonrió. Nada nuevo. Una típica leyenda urbana, de esas que abundaban en Reddit, creepypastas y blogs abandonados. Continuó leyendo. Las respuestas no eran muchas, pero una en particular llamó su atención. Era de un usuario anónimo, sin avatar ni fecha. No juegues con eso, Samuel. Ya sabes cómo termina. Vos lo sabés. Sintió un escalofrío. ¿Cómo? Su nombre no estaba en el foro. Ni siquiera había iniciado sesión. Probablemente una coincidencia, pensó. Pero su mente ya estaba despierta, inquieta. A pesar de sí mismo, decidió seguir leyendo. El mensaje final, escrito en un tono formal, parecía una advertencia o un conjuro. Su nombre fue desterrado del habla por quienes lo vieron. Solo permanece en silencio. Pero si lo pronuncias en voz alta, lo invocas. Si sos llamado por él, te queda una sola salida, no mirar. No responder. No recordar. Y abajo, escrito en mayúsculas, un nombre. Alden Begna. Samuel lo leyó sin pensar. En voz alta. Apenas un susurro. Alden Begna. Nada ocurrió. Se quedó esperando unos segundos, entre divertido e irritado por lo absurdo. Cerró la laptop, tomó el resto de su vino y se acostó, creyendo que todo había terminado ahí. Pero Alden ya estaba despierto. Los primeros días no pasó nada. O casi nada. Samuel olvidó el incidente, se sumergió en su rutina de escritura y cafés de madrugada. Pero algo empezó a cambiar. Las noches eran más densas. El sueño se volvía liviano. A menudo despertaba con la sensación de que alguien había estado en su habitación. Al principio creyó que era paranoia. La mente de un escritor juega trucos con facilidad. Pero luego vinieron las pruebas. Primero, el reloj de la cocina. Todas las noches, a las 3:11 exactas, se detenía. Luego, los espejos. Cada vez que pasaba frente a uno, creía ver una figura de reojo. Alta, delgada, inmóvil. Siempre al borde del encuadre. Cuando giraba la cabeza, no había nadie. Pensó en médicos. En pastillas. En el insomnio. Hasta que una noche escuchó su nombre. No el de Alden. El suyo. Samuel. Se levantó sobresaltado. La voz era apenas un murmullo, pero clara como una campana. Venía del pasillo. Se armó de valor, con un cuchillo de cocina, y salió. El apartamento estaba vacío. Pero al volver a su cuarto, en la pared, escrita con algo oscuro, tinta. Tierra. Sangre, una frase. Ya no estás solo. Samuel no denunció. No tenía cómo explicar aquello. No había señal de entrada forzada. No sabía si estaba perdiendo la razón o siendo víctima de algo mucho más profundo. Así comenzó a leer todo lo que pudo sobre Alden Begna. Buscó en foros ocultos, documentos, bibliotecas digitales. Nada oficial.
Nada académico. Solo fragmentos. Un texto decía que el nombre Alden era una corrupción de una palabra en una lengua extinta, que significaba el que habita detrás del reflejo. Otro afirmaba que Alden fue alguna vez un hombre, un profeta condenado al olvido por invocar la muerte de otros con solo nombrarlos. Una publicación más reciente lo describía como el eco de una culpa compartida, que necesita que alguien lo recuerde para ser real. Samuel empezó a notar un patrón. Todos los que lo nombraban veían cosas. Y todos terminaban, desapareciendo. Fue entonces cuando recurrió a Lucía. Lucía había sido su pareja durante 3 años. Lo conocía mejor que nadie. Ella trabajaba como terapeuta ocupacional, y aunque se separaron por razones personales, seguían en contacto. No sé si estoy volviéndome loco, le dijo Samuel una tarde, luego de 2 cafés y un cigarrillo a medio terminar. Pero siento que algo me mira todo el tiempo. Algo que yo traje. ¿Qué nombre? Lucía no se burló. Escuchó con atención. Tomó notas. Le hizo preguntas concretas. Al final, le dijo. No estás loco. Pero estás en peligro. Sea real o no, crees en esto. Y eso basta para que sea letal. Samuel asintió. Por primera vez, no se sintió solo. Pero Alden no compartía bien. Esa noche, Lucía lo llamó desde su casa. Vi algo en el espejo, dijo, temblando. No era yo. No eras vos. Era algo, quieto. Pero sentí que se movía adentro. Como si me mirara desde adentro de mí. Samuel condujo hasta su casa de inmediato. La encontró sentada en el suelo, abrazada a sí misma. Las luces no funcionaban. El reloj marcaba las 3:11. Sobre el espejo del baño, una inscripción nueva. Ahora ella también sabe. A partir de entonces, todo se intensificó. Samuel y Lucía decidieron investigar juntos. Buscaron viejas bibliotecas en la ciudad, y encontraron una pista en un tomo raro, escondido en el archivo de una iglesia abandonada, sobre los nombres prohibidos, fechado en 1892. En él, un capítulo hablaba de los innombrables, entes cuya existencia se vincula a la conciencia humana. Cada vez que son nombrados, un eco de su ser despierta en el mundo. Cada vez que son recordados, vuelven. Aquel que lo nombra es su huésped. Aquel que lo niega, su ofrenda. Samuel supo entonces que no se trataba de fantasmas, sino de culpa hecha carne. Alden no era solo una criatura. Era el regreso de todo lo que había ignorado. Todo lo que había silenciado. Como la muerte de su hermano menor, de la que nunca quiso hablar. Como las palabras crueles que dijo a su padre antes de morir. Como las veces que prefirió mirar hacia otro lado. Alden se alimentaba de eso. Y ahora, Lucía también estaba marcada. La noche final comenzó como todas las demás, silenciosa, tensa, con la sensación de estar atrapados en una cuenta regresiva invisible. Samuel y Lucía habían preparado todo. Sellaron los espejos. Dejaron luces encendidas. Llevaron sal, agua bendita, incluso incienso. Pero sabían que nada físico los salvaría. Porque Alden ya no era una amenaza lejana. Era presencia. Se manifestó a las 3:11 exactas. Primero fue la sombra. Luego el olor, a moho, a tierra vieja, a madera podrida. Después, los ruidos. Golpes en la pared. Susurros dentro del cráneo. Finalmente, la figura. No caminó. No habló. Solo apareció, de pie frente a ellos, como si siempre hubiese estado allí. Medía más de 2 metros. Su cuerpo era como humo sólido. Sin rostro. Sin forma fija. Solo una masa en constante vibración. Lucía gritó. Samuel no pudo moverse. Y entonces, Alden extendió su mano. No respondas,
le susurró Lucía. No lo mires. No pienses su nombre. Pero Samuel ya lo había hecho. Y Alden entró. No en su cuerpo, sino en su memoria. En sus errores. En su arrepentimiento. Vio a su hermano caer del columpio. Vio la indiferencia. Vio los funerales donde no lloró. Vio los mensajes ignorados. Vio todo lo que había enterrado. Y en el centro de todo, Alden esperaba. Samuel cayó de rodillas. Lucía lo sostuvo, gritándole que regresara. Y entonces él lo entendió. Alden no quería sangre. Quería ser recordado. Nombrado. Traído de vuelta una y otra vez por aquellos que no podían soltar el pasado. Y así, con su último aliento de voluntad, Samuel dejó de pensar su nombre. Dejó de recordarlo. Y la figura se disolvió. Como niebla ante la luz. Cuando despertó, estaba solo. Lucía no estaba. Las luces funcionaban. Los relojes marcaban la hora correcta. No había rastros de Alden. Ni sangre. Ni mensajes en las paredes. Samuel buscó a Lucía durante semanas. Nadie la había visto. No estaba en hospitales, ni en listas. Había desaparecido. Como si nunca hubiera existido. Y Samuel comprendió entonces que eso era lo que Alden hacía. Se alimentaba de los otros para mantener vivo al primero. Y él, lo había traído. Hoy, Samuel vive lejos. No escribe más. Pero a veces, cuando se despierta en mitad de la noche, siente una vibración en el aire. Una sombra al borde del espejo. Y un nombre, viejo como el tiempo, que insiste en regresar a su lengua. Alden Vecna. Pero él no lo dice. No otra vez. Porque sabe que aparecería. Como siempre lo hace. Después de que alguien lea su nombre.